Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda cita con el cómic en el ciclo Campus Viñetas. Y bueno, hoy tenemos a un invitado que en los años 90 ya tenía una carrera dentro del mundo del cómic, pero sin embargo su trayectoria dio un cambio bastante radical cuando dio el salto a los Estados Unidos, ¿no? Y desde entonces ha ido cosechando una carrera muy potente, ¿no? A la vez que no ha abandonado esa faceta de autor completo, ¿no? Él es Pascual Ferry, como ya todos imagino que sabéis, ¿no? Y bueno, antes que nada, pues te doy las gracias por aceptar la invitación de Campus Viñetas, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un recorrido por su carrera, ¿no? Por su trayectoria. Años 70, un chaval que hace cómic. ¿Cómo se lo dices a tus padres? Espera, no sé. Ahora. ¿Ahora? Sí. No, se apaga. ¿Se apaga? Espérate. Hola. 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 Ahora. Pues me acaba de hacer mierda con el canto de la mesa. Wow. Esto del cómic o el de dibujar es una cosa que viene con el pack de nacimiento. Es una pasión que el que la siente pues es inevitable porque siempre acaba dibujando, ¿no? Lo que pasa es que hay el hecho primario de que en tu clase cuando eres pequeñito seas el que mejor dibuja, ¿no? Y eso sucede porque yo creo que hay mucha más gente que dibuja bien de lo que al final estas personas acaban convirtiéndose en profesionales o artistas. Lo que pasa es que si no hay pasión, por muy bien que lo hagas, eso va desapareciendo poco a poco. En mi caso, yo primero era ese niño típico que, oh, qué bien dibuja el nene y tal. Y en la escuela, pues, oh, mira, el tal hace un dibujo, házmelo tú, que no sé qué. Hasta que descubrí que lo que realmente me gustaba, aparte de dibujar, era contar historias con dibujos. En un principio, cuando leí un cómic por primera vez, lo que pensé es, ¿por qué quiero hacer cómics en los que yo ya sé lo que va a ocurrir? Me parece una tontería. Y entonces me di cuenta de que la gracia de dibujar, de contar una historia, es que mientras la dibujabas, el que la lee, pero el que la escribe y la dibuja, la siente. Y a veces la historia se cuenta ella misma. Empiezas contando una historia y poco a poco los personajes van tomando vida y en la medida que toman esa vida, tú también vas entendiendo la historia que estás contando. Es obvio que también hay profesionales que lo que hacen es contar historias de una forma totalmente, ¿cómo lo diría? Mecánica, no sé si es la palabra, pero que tienen que entregar una historia y la entregan y ya está. Y no todas las historias tienen el alma que algunas veces sí que tienen, ¿no? Pero a lo que iba de dibujar, yo descubrí que lo que quería era dibujar cómics. Era una pasión y empecé a rellenar libretas con historias y con personajes. Primero fue por la influencia del cómic franco-belga. Yo era un fanático y soy de Spirou, Tintín, Uderzo, Messieurs, pero luego vinieron los superhéroes y ahí yo me volví loco, ¿no? Con el universo Marvel sobre todo. Luego con el de DC también, pero Marvel era para mí lo más, ¿no? Sobre todo Spider-Man, que fue un descubrimiento porque era la primera vez que yo conocía a un personaje que era un adolescente, que era un
en su vida normal era un fracasado, yo me sentía igual. Yo creo que muchos de los que leíamos Spider-Man nos sentíamos identificados con Peter Parker porque, es que claro, pero en el fondo cuidado porque es un mierda con gafas, pero es Spider-Man y tú no lo sabes. Y luego con los Fantastic Four, porque era el cómic de ciencia ficción más loco y más caótico, con mundos paralelos, máquinas del tiempo, universos oscuros, un tío que se incendia y no se muere, un tío de rocas, otro que es maravilloso. Y ahí empezó todo. Lo que pasa que yo voy hablando, puedo pasarme... Nada, Vale. Puedo contar mi mili también. No, eso no. El caso es que la idea de trabajar para Estados Unidos, bueno, la idea de trabajar, de ganarme la vida dibujando, y eso creo que le ha ocurrido a muchos dibujantes en sus inicios, se me antojaba una fantasía, ¿no? Pero es que trabajar para Estados Unidos era una utopía. ¿Cómo ibas a trabajar en un mercado así? El caso es que empecé, como siempre he sido un tío bastante divertido y cretino, haciendo humor. Y ahí sí que había un mercado de revistas que te podían permitir ganar dinero haciéndolo, lo que querías. En aquella época había mucho el concepto fanzine, que era un grupo de no profesionales que montaban una revista y utilizaban esa revista hecha con fotocopias, mal editada y muchas veces socutre para luego llevar el material que habías hecho para el fanzine a una editorial. Empezó Tutain con el 1984, luego Zona 84, Norma, luego salieron El Jueves. Empezó un mercado, pero había una generación que estaba muy establecida de autores que se habían formado en editoriales americanas como Carlos Jiménez, como Alfonso Font, como José María Bea, que eran los artistas y nosotros veníamos detrás. Y nos hicimos un huequecito hasta que el mercado se fue a hacer puñetas y las revistas dejaron de venderse, solo quedó una revista de humor y la idea de poder ganar dinero con eso ya era, si era difícil, ya era casi imposible, y mucho menos en Estados Unidos. Vamos a retroceder un poco. ¿Vale? En alguna ocasión me has contado que cuando estudiaste arte, ¿no? Arte y oficios creo que fue, ¿no? Bellas Artes. Pero tú eras el más joven de la clase, ¿no? Sí. Eras el más jovencito, ¿no? Sí, porque el bachillerato que yo hice me lo pasé dibujando. Los profesores estaban hartos de las caricaturas que les hacía y las posibilidades de que pudiese avanzar en el instituto eran poco probables porque las matemáticas eran un enigma cósmico para mí. Y el profesor insistió a mis padres que me metieran en una academia de dibujo. Y yo tenía 14 años. Y pasé de ir al colegio con pantaloncitos cortos con compañeros a estar en una clase con que mi compañero de clase tenía 62 años y fue toda una experiencia, sí, porque claro, era el niño de allí. La primera clase que hice recuerdo que estaba un poco acojonado porque, claro, todo aquello me parecía enorme y había gente que hacía unos dibujos tipo Miguel Ángel, unos retratos, dibujos de esculturas súper detallados. Clásico, ¿no? Y yo dibujaba el cosmos y el profesor de dibujo me decía, ¿pero qué es esto? Y yo, no, hombre, esto es un... Pero allí me tuve que adaptar, sobre todo el primer día que me llevaron a una clase de apuntar natural y por primera vez vi una mujer desnuda porque era la modelo. Y entré en shock, se lo dije a mis padres, ¿qué? Pero que no puede ser, que sí, estaba desnuda. Yo estaba muy mosca porque la veía como con batín y decía, ¿y esta alumna va con un batín por la escuela? ¡Qué morro!, ¿no? Y con unas pantuflas. Y bueno, luego también había un modelo y a veces posaban juntos.
me acostumbré y lo entendí, pero en aquella época yo con 14 años, imaginaros, fue un shock que me hizo interesar más por el arte. Tiene que haber sido otra cosa. Hay dos, en aquellos primeros años hay dos nombres que creo que fueron muy importantes para tu evolución como artista, que son Albert Rouet y José María Beá. Háblanos un poco de quiénes son ellos, ¿no? Igual hay gente que no los sitúa. Bueno, Albert Rouet es un gran dibujante, pero sobre todo dentro del campo de la animación. Había trabajado en películas de animación, las pocas que se pudieron hacer en España, una de ellas El Mago de los Sueños. Él era uno de los creativos y co-director. Es un hombre de un talento excepcional y fue el primer trabajo que conseguí, pero no sin dolor y sufrimiento. Primero es Rouet y luego lo de Beá, que... Eso de posterior. Sí. Yo iba un poco sobrado porque como todo el mundo me decía que dibujaba bien, pues estaba un poquito agilipollado con eso, ¿no? Y no acababa nunca las cosas. Era el típico tío que empezaba algo y lo dejaba a medias. Y entonces me enteré que había una oferta para trabajar de entintador en un estudio de animación, que era el de Albert Rouet. Y él estaba haciendo un casting de dibujantes. Y nada, me tuve que esperar en el rellano, como todos. Cuando me tocó a mí, me acuerdo que bueno, el estudio de aquel hombre era el estudio soñado de cualquier dibujante. Tenía un mapa celeste gigantesco en la pared, tenía dibujos, bocetos, esculturas. Aquello era maravilloso. Y quedé muy en shock de que ese tío, yo quiero ser ese tío, porque eso es maravilloso. Y me dijo, veo que has traído unos dibujos, ¿tienes talento? Y yo pensaba, claro, obviamente. Y yo te anticipo que vas a fracasar. Y claro, ¿cómo? Le dije, sí, vas a fracasar, eres un perdedor. Y nunca nadie me había dicho eso, y menos del dibujo. Era lo que me salvaba de salir de mi autodestrucción por pensar que yo... Digo, pero perdone, ¿qué me está diciendo? Que sí, que tienes talento. Eso te lo habrán dicho muchas veces, pero vas a fracasar. Pero yo te propongo lo siguiente. A ti lo que te pasa es que no tienes disciplina, no eres capaz de tomarte en serio el tema del dibujo. El dibujo es mucho trabajo, mucha disciplina, mucho sufrimiento. Al principio una duda tremenda de si tendrás talento o no. Yo creo que tú tienes talento. Digo, pero me está diciendo que voy a fracasar. Sí, porque me has traído unas muestras medio hechas, mal acabadas, hechas esta noche seguramente antes de venir aquí, la noche anterior. Sí. Y no me has venido aquí con unas muestras que yo pueda juzgar de verdad. Si dentro de una semana me vienes con algo como tiene que ser, volveremos a hablar. Si no, no vuelvas más por aquí, porque a mí no me interesa que me hagan perder el tiempo. Y salí de allí destrozado. Llegué a mi casa, todo el mundo me daba... Era horrible. Y de hecho me puse enfermo. Cogí una febrada. Mi madre, ¿pero qué te pasa? Pero eso fue como si me hubieran metido una hostia. Esta es la realidad, ¿no? Y me puse a preparar la muestra y fui y se la llevé. Y el hombre estaba como, has venido. A ver, se lo enseñé. Me dijo, está acabado. ¿Te lo has tomado en serio? ¿Qué ha pasado entonces? Y yo le dije, pues que he acabado. Dice, no, que podrías haber perdido la oportunidad, pero ahora has hecho lo posible para que esa oportunidad se haga real. Y me quedé. Dice, mira, el nivel que tú tienes no es suficiente para el trabajo que yo quiero. Pero te ofrezco la oportunidad de venir cada día a mi estudio, yo te pondré una mesa
te daré el papel y el material y te corregiré hasta que tengas el nivel para poder trabajar conmigo. Yo te pagaré el material. Ahora, has de venir cada día. Y claro, me hizo entrar en el estudio y tenía una mesa en un rinconcito, una mesa súper encantadora que se desplegaba, nunca lo olvidaré, y unas estanterías. Eso será tu espacio. Aquí nadie tocará nada de lo que tú hagas. Cada día yo revisaré el trabajo que tú hagas. Y yo en aquel entonces trabajaba en un kiosco de estos que están en la calle. Me tenía que levantar a las 5 de la mañana para hacer el recuento de las revistas, colocarlas, ¿no? Salía a las 8:30 y tenía que entrar en el estudio a las 9 del ROE. Y empecé, bueno, como enfebrecido a ir. Entonces yo dibujaba entraba y estaba de 9 a 1 y de 4 a 9 o a 7, dependía. Yo dibujando. Entonces, cuando llegaba el día siguiente, en los márgenes de la página, él me hacía las correcciones. Me decía, esto tal, esto cual. Y esto, ¿cuántos años hace? Hombre, yo tenía 18 cuando esto pasó. Ahora tengo algunos más. Y señor Ruey y yo somos amigos, seguimos siendo amigos. Y nos llamamos, nos vemos, nos reímos, porque él dice que no me soporta, yo le digo que no lo soporto a él. Pero gracias a él entendí lo que era ser un artista del dibujo. Mucho trabajo, pero es que yo recuerdo que tenía novia, una novieta, y la novieta me esperaba en el frente de la calle y el estudio tenía un gran cristalera. Y ella me veía ahí y la pobre se esperaba y yo me olvidaba del tiempo y solo por estar allí. Poco a poco fui adquiriendo más habilidad y le llegué a ayudar y me dio trabajo. Y no solo me dio trabajo, sino que me dio un trabajo que me seguía pagando el material, me pagaba un pequeño sueldo, pero no siempre estaba trabajando, pero yo era su mano derecha. Porque yo iba donde él fuera. Si tenía que quedarse... Porque hacíamos anuncios de televisión de dibujos animados. No sé si no lo recordaréis. El Petit Suisse y todo eso. Y yo iba con él a la filmación. Bueno, fue una época muy bonita, muy bonita. Hasta que empecé a entrar en el mundo de la publicidad, que a mí nunca me gustó. Yo quería hacer cómics. Y empecé a hacer muestras para entrar en estas revistas de Tutein. Uh-huh. Y ahí ya empiezas con tus primeros trabajos profesionales en el cómic. ¿Y en qué momento conoces a José María Bea? Porque con él también tienes en aquellos años una relación muy estrecha, ¿no? Lo que pasa es que con José María Bea es una relación totalmente diferente, porque yo aspiraba a hacer historias, se me había catalogado como dibujante humorístico, incluso como guionista, pero yo quería hacer historias más siniestras, algo más oscuro, algo de misterio, quería hacer algo así. Todo mi mundo giraba alrededor de eso, pero no lo representaba el dibujo que yo hacía. Y quería dar el salto a ese tipo de cómic y de historias, ¿no? Y tenía una historia que había empezado, pero siempre me acojonaba la idea de llevarla al editor por aquella famosa sensación de ¿y si me dice que no? ¿Y si me dice que no valgo? Y eso que ya llevaba años dibujando, pero ¿y si ahora resulta que esto es que yo me hundo en la miseria? Y entonces Bea, que era uno de los dibujantes más, digamos, carismáticos de la generación por encima de la mía, quiso montar una editorial y hacer un libro sobre la técnica del cómic. Y se lo ofreció a un amigo mío, Toni Garcés, gran dibujante, pero él no podía porque él estaba muy ocupado con temas de publicidad. Y Toni Garcés me recomendó a mí. Y yo dije, bueno, ¿qué tengo que perder? Pero la editorial de José María Bea era una habitación vacía, no había nada. Y el primer trabajo que hicimos fue ir al carpintero a montar las mesas. Y tuve que montar las mesas,
Pero el hombre es súper divertido, nos reímos un rato y me dijo, bueno, vamos a hacer la técnica del cómic. Digo, estupendo, ¿y qué haré yo? Dice, de todo. ¿Cómo de todo? Entonces él contrató a una secretaria que iba con un bloc de notas y había un pasillo muy largo y él iba andando, iba diciendo, la técnica del cómic empezó, y ella iba escribiendo detrás, iba y venía, y entonces cuando ya tenía lo que quería, lo transcribía y me traía el papel y me decía, bueno, Pascual, ¿qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué? Yo no tenía ni puta idea de maquetación ni de nada, pero nos reímos un montón. Ya que el viaje con el libro de la técnica del cómic fue pues para conocer lo que era un profesional de la generación que yo admiraba y bueno, además es un hombre con miles de anécdotas, miles de historias. A través de él conocí a otros dibujantes de aquella generación y fue importante porque tuve una toma de contacto con lo que era el cómic al que yo quería o al que yo aspiraba. Y Tutain, que era el editor que publicaba las historias que a mí me interesaban, ya sabía quién era yo. Pero yo nunca había ido porque no me atrevía. Entonces se acabó la técnica del cómic, retomé mi proyecto de Tutain, Crepúsculo, y nada, mis amigos se hartaron de mí y me dieron un ultimátum de que o iba a la editorial o me daban una paliza porque estaban hartos, porque cambiaba la historia, porque... Tomé la decisión, fui a Tutain, que está en una calle de Barcelona que tiene una especie de edificio que parece una cúpula, un castillo, ¿no? Y el ascensor es como de hierro, parece una trampa de esas medievales, ¿no? Y subí allí, acojonado no, lo más. Y nada, fue muy... No necesité enseñarle dibujos porque dijo que ya sabía lo que yo dibujaba. Me acuerdo que se estaba sentado así, en un despacho tope 70 psicodélico, con un cubata que a mí me pareció súper enorme. Y me dijo, cuéntame la historia, chaval. Y yo, que le cuente la historia, sí. Y yo digo, bueno, pues bla, 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 bla. Y entonces, bla, 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 bla. Y yo estaba así, impasible, meneando el cubata. Y cuando acabé, digo, bueno, y entonces, este es el final. Dice, ya veo. Digo, ¿sabes qué? No he entendido una mierda. Pero te iba a contratar igualmente, pero quería escucharlo. Y yo, ¿qué? Dice, te pagaré tanto, tienes una entrega cada mes, te pagaré un adelanto. Yo lo iba escuchando y era como, ¿qué? Y me dio la mano y, bueno, fins al mes que ve, hasta el mes que viene. Y yo, hostia, salí de allí, el ascensor bajaba, me acuerdo de toda la vida, iba allí. ¿Y ahora qué? Ahora lo tengo que hacer. Y me fui a un bar que para mi vida es legendario, que es el Bar Zurich de Barcelona, que llevo 40 años allí, ya conozco a todos. Una foto tuya allí al fondo. Conozco a los camareros, a todo Kiski. Y me acuerdo que me senté allí y dije, ¿está pasando esto? Está pasando. Y sí. Y fue muy, muy, muy bonito. Y nada, allí empecé lo que es a dibujar las historias que yo quería dibujar. Y fue muy chulo. Sí, y bueno, creo que en aquellos primeros años no hubo revista donde no participaras. Sí, Creo que porque... estuviste en todas prácticamente, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. No sé cómo ni por qué, pero claro, yo tenía muy poca... Bueno, yo tenía una autoestima muy baja, pero lo cierto es que en las revistas podía entrar y en muchos proyectos entraba. Pero lo que me interesaba sobre todo era lo de Tutain, que eran historias largas, no historias cortas. Entonces me ofrecían historias cortas. También hubo un movimiento postmoderno de cómic como muy así, yo qué sé... Cairo, ¿no? El rollo Cairo. Madrid, El Madrid, que era una revista donde los más vanguardistas dibujaban. Y todos queríamos publicar allí, y a mí me publicaron también.
Y de hecho fue chulo porque me decían, tú trae lo que quieras. Y yo escribía unas historias de desamor, cada vez que me dejaba una novia, escribía unas historias, vamos, soporíferas, lacrimógenas. Pero se reían mucho y pues vale. Pero lo de Tutain fue lo que empezó... el problema de las revistas de Tutain era que eran 8 páginas o 10 páginas al mes, en una historia que a lo mejor tenía, no sé, 8 capítulos, pero cuando acababa la historia te quedabas sin trabajo hasta la siguiente historia que habías que pensar y tal. Y si no vendías en el extranjero, es decir, Francia, no ganabas lo suficiente como para sufragarte el poder continuar con la siguiente historia. Es decir, pasabas de ser el rey del mundo a ser otra vez un desgraciado que tenían que invitarte a cervezas porque tú no tenías dinero para eso. Y lo que ocurrió también es que el mercado empezó a flaquear, las revistas dejaron de vender, había la competencia que era Norma con el CIMOC, allí publiqué también, y se suponía que en una revista te daban unas ventajas que en la otra no. No podías trabajar con las dos a la vez porque uno de ellos no lo permitía sin contratos exclusivos. Y se fue todo, con palabras delicadas, a la mierda. Fueron desapareciendo las revistas una por una. Quedaron las humorísticas y los dominicales. Y era un territorio, éramos unos cuantos dibujantes jóvenes, algunos encajaban, otros no tanto, algunos habían logrado vender en el extranjero, no era mi caso, y la verdad que fue un momento en el que yo creí que ese sueño que durante tanto tiempo me había animado, y pues que no iba a hacerse realidad, que me iba a quedar siempre siendo un... Ya tenía una pareja, ya vivíamos juntos y veía mi futuro más negro que el culo de un mandril. Y el caso es que me llamaron de Marvel Inglaterra. Y estábamos tan acostumbrados a ir a revistas y que nos dieran trabajo y que la revista durara 2 meses, que ya no te creías nada, ¿no? De hecho, hacíamos una porra, los que íbamos siempre de casting de historietas, y ¿cuánto durará? 2 meses. Yo creo que 1 mes. Y no nos equivocábamos. Acababa todo... Bueno, en una me echaron, en el dominical de un periódico catalán que se llama l'Avui, porque me pidieron una ilustración divertida y se me ocurrió esculpir la cara de Jordi Pujol en la montaña de Montserrat y hacer una especie de atracción en la que sacaba la lengua y era un mirador y de las orejas salían unos telesféricos. Y no sé por qué no les gustó y me echaron. Pero, hostia, era lo que me reí haciéndolo. Y me llamaron de Marvel UK y me dijeron, oye, que vamos a hacer estamos buscando artistas europeos para trabajar en la división inglesa de Marvel. Y dije, vale, Marvel. No, que verás, ¿por qué no haces unas muestras? Digo, no, yo no hago muestras. Pero cojones de hacer muestras para el Marvel. Hombre, pero esto va en serio, ¿por qué tal? Digo, mira, dejemos la conversación aquí. ¿Va en serio? Págame un viaje a Londres y hazme un contrato. Vale. Y ahí quedó la cosa. Se lo dije a mi pareja, y mi pareja, fracasarás otra vez, sí, lo sé. Y a las 2 semanas me llamó este amigo, porque ahora es amigo, Gavín Rodríguez, y me había comprado el billete y me esperaban en Inglaterra. ¿Qué? Y sí, hostia, pues fui allí a la Marvel. Haceros a la idea que la Marvel UK era un pequeño edificio muy viejo y tenía un sótano, y en el sótano estaban los dibujantes. Pero a ver, ¿qué dibujantes? Brian Hitch, Gary Frank, Alan Davis. Los mejores. Lo mejor de lo mejor. Y en aquel entonces ya estaba trabajando para Marvel UK Carlos Pacheco y Salvador Larroca. Que el editor, Paul Neri, los veía como
vamos, esto es el futuro. Y a mí, pues, le pareció que yo tenía... Mira que yo, mi dibujo no tenía nada que ver con aquello, pero yo era un gran fan de los superhéroes, lo había sido toda mi vida. Para los que dibujaban superhéroes yo era como una especie de mercenario, ¿no? Que se apuntaba a todo. Pero yo tenía tantos conocimientos de cómics de superhéroes y tanta pasión como ellos, solo que yo me había hecho profesional de los cómics, mientras ellos se habían hecho profesionales de otras cosas, pero no de los cómics. El caso es que me ofrecieron una miniserie y nada, fue mi primer contacto con lo que es el mercado de cómics mainstream americano inglés, que era 22 páginas más una cover en un mes. Yo no era capaz de hacer 8, imaginaros, 20, pero es igual. Yo dije, esto, vamos, lo que haga falta. Y bueno, fue una época, tú la recordarás, que no salía de casa, no veía la luz, estaba todo el día dibujando. Y claro, en España, cuando tú hacías un dibujo o entregabas una historia, no te recibían con aplausos de, oh, qué bueno eres. No, vale, estupendo. Pero aquí, claro, el mercado americano-inglés era, esto es cojonudo, esto es muy bueno. Salías con una confianza de, soy la hostia. Empecé a ganar un dinero razonable, es decir, algo que ni hubiera imaginado, porque claro, trabajaba mucho, pero cobraba bien. Mi pareja se volvía loca, porque, ¿pero qué? ¿Esto? ¿Pero qué ocurrió? Pues que sí, Marvel UK se fue al carajo, obviamente. Y los dibujantes que habían destacado tenían la opción de pasar a la mayor, a Marvel América. Y Carlos Pacheco y Salva fueron como cohetes, porque, por no decir de Alan Davis, Gary Frank. Y a mí me llamaron y me dijeron que estaban preparando el proyecto para mí. Pero el proyecto no llegaba. Y ahí empecé otra vez a tener esa sensación de, oh no, otra vez, otra vez. Pero me ofrecieron una pequeña historia, no pasó ni un año de que ellos entraran, 4, 5, 6 meses, y me ofrecieron un proyecto en Marvel, pero un proyecto de los Power Rangers, que para mí era los Power Rangers. Dios mío, esto es peor que hacer, yo qué sé. Y hubo una cosa que fue muy curiosa, y es que yo hice unas páginas de muestra de Spider-Man, creo. El caso es que las páginas corrían por la editorial y la colección que lo petaba eran los X-Men, obviamente, ¿no? Estoy hablando no de la época de los 8 millones de ejemplares que se vendían, sino de la época que se vendían 400.000. Que ahora, si vendiera alguien eso, vamos, sería la hostia en un cómic normal. Y resulta que el editor jefe de los X-Men y más tarde de Marvel, Bob Harras, tenía un asistente, ¿no? Siempre tienen asistentes, ¿no? Ben. Y Ben se acostaba con la asistente de la editora que tenía mis muestras. Y una noche Ben, pues, cuando fue al lavabo a hacer un pipí, vio en la mesa unas páginas y le dijo, oye, ¿y este quién es? Ah, este es uno que envía muestras, un fracasado. Dijo, no. Dice, hostia. Y le enseñó las páginas a Bob Harras. Y resultó que el artista hot de aquel momento, el tío que lo estaba petando, Joe Madureira, que no entregaba ni a la de 3, pues estaba fallando en un número y necesitaba un fill-in. Un fill-in es un número dentro de la colección que no hace el artista regular. Y me lo ofrecieron a mí. Claro, era la primera vez que alguien que no era el dibujante designado para la colección de los X-Men, que siempre habían sido artistas como Dave Cockrum, John Byrne, Paul Smith. A ver, yo
Y me acuerdo que iba siempre al mercado de San Antonio que hay en Barcelona, que hay muchas tiendas y muchos amigos, ¿no? Y fui a una de las tiendas y digo, ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? Voy a hacer un número de la Patrulla X. Y el de la tienda dije, ¿tú? Nunca olvidaré esa cara de, ¿tú? Y sí, lo hice y aquello fue, claro, entrar de repente en la liga, ¿no? En la liga, pero importante, ¿no? Fue una gozada, imagínate, no voy a dibujar al profesor X, era como súper genial. Entonces me asignaron ser el tío que haría los filines del grupo X, lo cual estaba muy bien. Como anécdota os contaré que en aquella época nos estábamos recuperando mi pareja y yo del antiguo desastre y bueno, hice este número, me pagaron muchísimo menos que lo que se le pagaba al artista hot, obviamente. Yo no tenía caché ni nada, pero sí tenía derecho a los royalties. Y entonces llegaron los royalties y me acuerdo que estaba en casa, llegó un sobre y mira los royalties, bueno, mira, algo es algo, ¿no? Lo abrí y en aquella época, en pesetas, era 1,5 millones de pesetas. Y cuando vi aquello, y me acuerdo que vino mi mujer y ¿qué te han pagado? En serio. Me acuerdo que me iba y la recuerdo por el pasillo corriendo, llorando. Fuimos al banco y el cheque era un cheque con el Spiderman así. Y el del banco lo miró y dice, ¿esto es serio? De broma, ¿no? ¿Y esto qué es? Sí, 1 millón de pesetas. Pague. Y me acuerdo que el tío tuvo que llamar para confirmar que el cheque era real, yo ahí esperando. Y el tío, enfadado, vino y la pasta, colega. El tío empezó a colocar los billetes, con mi mujer y yo contando. Él se compró un abrigo, unas botas, yo me compré una chupa de motorista, yo qué sé lo que hicimos. Pero fue, ¡buah! Dinero, no me lo puedo creer. He ganado dinero dibujando tebeos. Y ahí empezó todo. La carrera de Carlos se disparó porque él era, para su estilo en aquella época, era un hot, era un nuevo hot y estaba encaminado en ser de los grandes. Salva tenía un estilo súper profesional muy en la época, muy tipo Jim Lee, y era capaz de hacer 2 tebeos al mes. Por lo tanto, trabajaba tanto como para Marvel como para DC. Y yo empecé a hacer filines hasta que me dieron mi primera colección, los Heroes for Hire, y ahí empezó todo. Ahí empezó, ya no paré. Lo curioso, ¿no? Y duro un poco, digamos, de este salto a los Estados Unidos, que tuviste que replantearte tu estilo, ¿no? Porque claro, tú no eras un dibujante de superhéroes, tú eras un dibujante de cómic, digamos, adulto o cómic de humor, pero claro, el cómic book americano tiene otra narrativa, ¿no? Yo era un dibujante. Bueno, claro. Y dibujar superhéroes me obligó a aprender a dibujar. Y cada tebeo que hacía era un aprendizaje y también una manera de conocer mi estilo, mi manera de hacer. Tenía mis ídolos. Me acuerdo que en aquella época yo idolatraba a Alan Davis, me parecía uno de los mejores dibujantes de superhéroes que habían, pero mi estilo no era el de Alan Davis, pero sí Alan Davis me enseñó cómo gestionar la anatomía, el movimiento, el lenguaje corporal. Luego había autores que en aquella época lo petaban, pero también a nivel de storytelling, como Frank Miller, con el Daredevil, como Gibbons, con Alan Moore. Era una escuela en la que me pagaban por aprender. Y como yo estaba en el mercado que siempre había soñado, pero que imaginé que nunca conseguiría llegar, estaba disfrutándolo de una manera enorme. Además, mi estilo fue cambiando. Yo no fui consciente, ahora lo soy cuando veo la evolución de los trabajos, pero claro, es que yo me esforzaba mucho por
salir de mi zona de confort, intentar no caer en formas de dibujo que me fueran cómodas, dibujar lo que me costaba. Yo soy horrible dibujando armas, los coches me salen del culo. Bueno, ahora ya no, ahora he aprendido a disimularlo. Y las calles y todo esto, yo adoraba la perspectiva, colocar backgrounds, fondos que tuvieran tridimensionalidad para que los personajes se movieran en sitios que parecieran reales. Eso en aquella época empezaba a surgir, pero no era lo que imperaba. Normalmente los fondos de superhéroes eran muy planos, eran simplemente esquemáticos para que tú te hicieras, a ver, la mansión de los Vengadores, pues sabes que son 2 líneas tipo Kirby o tipo Buscema, ¿no? O fotocopias, ¿no? Como hacía Virne, ¿no? Que te la quemaba, ¿no? Y te ponía una foto, ¿no? Pero es porque era un problema de entregas. Claro. Tú tenías que entregar 22 páginas al mes y no estabas para florituras. Y no había ahora los elementos que hay, como la Cintiq o la tableta gráfica, que ha ayudado muchísimo a agilizar el trabajo. Y bueno, fue un aprendizaje que cada proyecto me obligaba a tomar una dirección y a aprender. No fue fácil porque, claro, muchas cosas se me resistían, pero la verdad que fue apasionante y lo es aún para mí. Y yo, aunque suene un tópico, yo sigo aprendiendo y es lo que me hace tener ilusión por dibujar. Levantarme por la mañana y pensar, oh, voy a hacer esta viñeta y me hace ilusión dibujarla, porque voy a introducir tal elemento o tal otro. Y eso es magnífico, porque, hombre, ya soy un señor mayor, algunos a mi edad se retiran, yo, sin embargo, sigo dibujando y me sigue haciendo ilusión y sigo teniendo ganas. Y no solo de dibujar cómics americanos, sino de mis propios cómics. Y ya está. De hecho, en esta larga fase de aprendizaje, tú también eres de los primeros dibujantes que dan el salto al digital. Sí. Bueno, el Photoshop, yo siempre tuve muchos problemas con los entintadores. Creo que todos los dibujantes tenemos problemas con los entintadores porque nunca nos parece que sea lo suficientemente fiel a nuestro estilo o creemos que no hacen bien esto o lo otro, aunque luego con el tiempo yo he visto que algunos de los entintadores con los que he trabajado han sido formidables. Pero yo no era lo que yo quería algo que mantuviera... Estaba muy obsesionado con la mirada de los personajes, ¿no? Parecía que había tentadores que los ojos no miraban, era como, ¿sabéis esta gente que está hablándote pero está leyendo un texto y notas que está hablando fijo pero en realidad los ojos están mirando otra cosa? Pues eso me parecía la tinta de alguno de ellos. Y entonces, tras el fracaso de Superman, estuve 2 años y medio, 3 dibujando Superman y a la gente no le gustó las historias, las ventas bajaron y ahora dicen que es de culto, pero en aquella época nos enviaron a tomar por saco, sí. Y porque habían conseguido que Jim Lee dibujara Superman. Entonces, claro, hombre, Jim Lee, ¿qué iba a hacer yo? Entonces me dijeron, mira, Pascual, tú un personaje de A-list es lo más. Tú puedes hacer uno de la B-list. Escoge uno que... Yo dije, así, pues ahora vais a ver. Y Adam Strange, que es un personaje de serie B, una historia... Ah, vale, pues tenemos un guionista inglés. Inglés, a ver qué hace, porque todos eran sofisticadamente cultos y algunos eran buenísimos, pero también extravagantes. Había la fama de eso. Y me propusieron hacer la serie, una miniserie. Pero yo no quería que me la entintara otra persona. Y estaba empezando a aprender Photoshop. Y me parecía un artilugio, vamos, una cosa de magia negra. Yo pensaba que aquello... Y tuve un alumno de la escuela Joso, donde yo daba clases de vez en cuando, que me dijo, esto es muy fácil, yo te enseño. Y vino a mi casa y me enseñó y, hostia,
y lo encontré súper creativo porque había muchas opciones, muchas cosas. Digo, voy a hacer el cómic con mi lápiz imitando la tinta, pero a la vez, para que el colorista no me coloque volúmenes donde no los hay, voy a iluminar las páginas con grises. Como si yo fuera el tío que coloca las lámparas en los sitios para que las imágenes fueran más dramáticas, menos dramáticas, más... Y bueno, el primer número costó de hacer, entregué tarde, pero en la editorial les gustó mucho. Además me pusieron un colorista muy bueno, Dave McCaig, y el resultado de Dave McCaig, las iluminaciones y la tinta digital, todo el mundo decía, es que es tinta quemada. No es el lápiz quemado, es el lápiz imitando la tinta, que no es lo mismo. Eso no lo entendían, porque había gente que decía, ah, pues de puta madre, ya no necesitaré nunca más un entintador. ¿Y qué hacían? Pues hacían un lápiz abocetado, un poco más acabado, pero no imitaba la tinta. Y todo quedaba sucio. Y sorpresa, Adam Strange fue un éxito. Un éxito. La gente flipó con aquello. Me llamó mi editor, que era el mismo de Superman, y me dijo, ahora sí, Pascual, ahora sí. Digo, ¿ahora sí qué? Sí, estamos vendiendo. Y sí, la cosa fue muy bien con ese personaje. Y el paso del dibujo a lápiz para que me lo entintaran y colorearan pasó a ser el lápiz que imitaba la tinta y que estaba iluminado con tonos grises para que el colorista no, o bien tuviera una idea de la iluminación de la escena, o, por ejemplo, en una cara, tú pones una cara con línea y el colorista entiende que el volumen es de una manera y te destroza el dibujo. Porque esa cara a lo mejor tiene un bulto o parece que tiene mofletes cuando tú... No siempre... Yo no soy un dibujante de muchos medios tonos de gris o negro, pero con las sombras hechas por ordenador me podía permitir darle... Y eso fue después de una temporada de hacer cómics que estaban bien, que yo era respetado, pero que no funcionaban a nivel de ventas, porque aquí hay un tema muy concreto. Que dibujes bien y que tengas un buen personaje y trabajes con un buen guionista no quiere decir que luego eso venda. Para nada. Y luego resulta que la cosa que menos crees que va a funcionar es un petardo que funciona de la hostia. Y eso pasó con Adam Strange. Y entonces ahí vino una nueva etapa con Marvel en la que digamos que mi estatus creció, ¿no? Sí, además regresas a Marvel, ¿no? Y además con proyectos importantes, ¿no? Sí. Y es precisamente lo que has comentado, ¿no? Que esa fórmula de tener un buen guionista, un buen equipo, a veces no se sabe por qué no, sí, porque no funciona, el primer proyecto de Marvel era trabajar con Orson Scott Card, el escritor del juego de Ender, ¿no? y yo era muy fan del libro. Y bueno, me lo presentaron, estuve hablando con él y yo, ahora sí, ahora ya he tocado, seré famoso al fin. Y bueno, Orson Scott Card, que un tío fantástico, pese a que luego hubo controversia por sus ideas, digamos, poco, en fin, poco. Pero el tío, hablábamos y como escritor, maravilloso. Como guionista de cómic, el horror. ¿Por qué? Pues porque no entendía lo que era la visualización del guión. No entendía que no eran palabras, eran imágenes que se tenían que fluir. Y fue un sufrimiento hacer Iron Man. Porque la historia, yo esperaba algo del espacio, algo maravilloso. Y aquello, pues bueno, se suponía que iba a funcionar. Imagínate, Ultimate Iron Man, Orson Scott Card, Pascual Ferry. Esto es un pelotazo. Y fue un petardazo. Pero entonces me ofrecieron Fantastic Four, que era la colección, es la colección que yo siempre he querido hacer, ¿no? Junto con Spider-Man. Y
con el guionista de moda de aquella época. de Mike Carey, ¿no? Sí, Mike Carey era el Que venía guionista... de DC también. Sí, pero era el guionista de los X-Men, el tío... Ultimate Fantastic Four, Pascual Ferry, Mike Carey. Lo petamos. Y pasó desapercibido. Ahora es uno de mis trabajos más alabados, pero en aquella época no funcionó. O no vendió lo que se suponía que tenía que vender, o bla, bla, bla. Y entonces me ofrecieron, curiosamente, el juego de Ender, la adaptación. Yo no sabía qué hacer con aquello porque se antojaba una obra potente, larga, que me apartaba del mainstream con personajes de superhéroes. Pero, hombre, era el juego de Ender. Y no lo iba a guionizar Orson, sino un guionista muy capaz, que no me acuerdo el nombre, con perdón, pero muy bueno. Y eso me tuvo ocupado no sé cuánto tiempo, un año o dos. Y aparte, toda la parte de diseño fue muy heavy. Sí, bueno, y estaban ya hablando de la película, entonces yo estaba haciendo en realidad bocetos para el cómic y para la película, solo que a mí en la película no se me cita para nada. Pero muchas de las cosas que yo diseñé salen. Ahora sí que salen en las películas tu nombre al final, agradecimientos, y todos los dibujantes vamos mirando a ver si salgo, a ver si salgo. Y ahora he salido, por cierto. En la serie de X-Men, ¿no? Sí. No lo vi, porque yo no veo esa serie, porque a mí los dibujos animados, esos no me gustan. Pero salgo porque yo diseñé a Bastión, que es el malo de la función. Mira, que hay inverso. Pero fíjate, Bastión. ¿Y por qué ponen tu nombre en agradecimiento? Coño, porque yo hice el TVO donde salía Bastión y los siguientes. Pero claro, la memoria del fan, el fan joven no tiene ni puta idea, muchos no saben quién soy. El nostálgico sí, el viejuno sí, pero un chaval de 22 años hoy en día sabe de manga más que de dibujantes de superhéroes. Es otra historia. Y ya no me acuerdo qué estaba diciendo. No, lo de Ender, ¿no? Ender, pues nada. Y de ahí también viene otro que en su momento fue otro gran proyecto, que fue el Thor, ¿no? Yo les estaba dando mucho el coñazo con hacer Spider-Man. Hablaba con el editor en jefe, Joe Quesada. Una vez por semana tenía que llamar a su secretario. El secretario llamaba al asistente y entonces me daban una cita en la que me iba a llamar Joe Quesada. Y entonces yo por la tarde estaba allí con el teléfono. Entonces llamaba y hablábamos. Y Joe Quesada es cubano, habla muy, muy rápido. Y cuando habla castellano, el tío se pone nervioso y tartamudea un poco. Y teníamos unas conversaciones muy surrealistas. Porque al final llevábamos media hora hablando y no nos habíamos enterado de nada de lo que decía uno y el otro. Pero yo le decía, quiero hacer Spider-Man, que sí, que sí. Y un día me llama, sin previo aviso ni nada, y me dice, tienes Spider-Man. Prepárate porque va a ser una temporada larga, van a salir los 6 siniestros, va a salir... Y bueno, puta madre, me pidieron hacer una promo. Una ilustración muy bonita. Sí, y digo, ya está, por fin, ahora Spider-Man. Es imposible que esto falle, no puede fallar. Y falló. Resulta que Kenneth Branagh estaba preparando la película de Thor. Y estaban todos en la editorial absolutamente alucinados con lo que se estaba haciendo con la película. Y querían que yo me encargara de Thor. Es que tú eres el dibujante ideal porque tú, los diseños... Y yo decía, hostia, pero a ver, que sí, que no digo que no me guste dibujar Thor, pero yo... Spiderman. Dijeron, cuando acabes Thor, no te preocupes. Bueno, y empecé a trabajar con Thor. Se suponía que la película iba a ser la releche. Lo parecía. Mi editor salía en la película. Hay una escena que hay una comilona y salen varios de Marvel allí. Por cierto, diseñé muchas cosas que tampoco salieron en la película. Quiero decir, uy, perdón. Lo siento, ¿eh?
Ese es el editor de Marvel. Vodafone, vete a saber, Yastel. Y nada, Thor fue el proyecto en el que también puse, ¿cómo se dice? Es fea la expresión, todos los huevos en la cesta. O toda la carne en el asador. Eso, sí, el otro queda mejor. Y nada. Pero otra vez con un guionista que en aquel momento era la estrella, Matt Fraction, y se suponía que entre la película, vamos, aquello era imposible que... Pero tampoco fue un pelotazo y también fue un trabajo que gustaba más a otros artistas o a los artistas que en realidad al público que no, la historia no le acababa de interesar, ¿no? Bueno, y supongo que mi dibujo tampoco, no lo sé. Pero el caso es que me dio prestigio, pero no me dio... Pero ahí hubo unas circunstancias personales a lo largo de la realización de Thor que hicieron bueno, que yo, después de muchos años trabajando y dibujando y sin parar, pues me fundí, así de claro. Me fundí y dejé de querer, perdí mi contrato porque no dibujaba, es que no, me daba igual. Ahora no entraré en la situación personal, pero digamos que lo suficientemente fuerte como para que me pasara lo que me pasó. Y aún así Marvel, bueno, claro, se decepcionaron, se cabrearon, me cortaron el contrato, a mí me pareció bien. Pero luego hablamos y les dije, oye, llevo 25 años trabajando para Marvel, no he fallado nunca, ahora tengo una crisis y que me vais a poner en una lista negra. A ver, un poquito de respeto, ¿no? Y el director de Marvel me dijo que tenía razón y que no me iban a dar portadas alternativas, me daban 1 o 2 al mes, me las pagaban como si tuviera contrato. Y como yo no tenía ninguna ambición de continuar dibujando cómics, pues me bastaba con hacer esas covers que me permitían sobrevivir, nada más. Y así estuve pues, unos cuantos años. Y también ahí empecé a preparar mi propio proyecto Alice, que es el que por fin he terminado y que ahora está en proceso de producción. Sí, pero antes hablemos un poco de Mr. Bulb, que también es otro proyecto tuyo previo a Alice, ¿no? Y que creo que hay una gran porción de los lectores que no han llegado a entender, ¿no? No se sabe si es un cómic, Dilo claro, un que libro, ha sido otro fracaso. un libro de autoayuda. No, en esa época que yo dejé de querer dibujar seguido, o cada mañana iba al Zurich, a ese café que os digo, y me pasaba mucho rato elucubrando sobre la vida, la muerte, autocompadeciéndome, esas cosas que hacemos a veces las personas, ¿no? Y se me ocurrió que yo me había apagado y dibujé una bombilla que se encendía, ¿no? Era un dibujo hecho en una servilleta, que era como una especie de humanoide que estaba totalmente apagado, pero que volvía a encenderse. Y se me empezaron a ocurrir como, no gags humorísticos, yo diría reflexiones, me atrevo a decir casi haikus, podría ser, También, sí. en las que Mr. Bulb hablaba sobre todo, el dolor, la pérdida, la esperanza, el amor. No era una cosa depresiva, era una cosa como muy introspectiva, pero con el personaje y con un cierto toque de humor. Y empecé a dibujar eso en servilletas. Y se convirtió en una costumbre sana, porque cada día iba al café y ¡pam!, dibujaba. Y empezaron a salir personajes secundarios y aquello que era una bombilla humanizada se acabó convirtiendo como en una especie de pequeño universo. Y cada vez me hacía más ilusión, iba al Zurich a dibujar la bombilla y sus gags, ¿no? Y del papel de servilleta compré ya una
Moleskine, una libreta buena, con buen papel. Ya, en vez de hacerlo directo con rotulador, ya primero lo hacía a lápiz. Poco a poco renací como dibujante, haciendo el personaje. Y entonces, en Planeta yo había acordado hacer un libro, hacía tiempo, que estaba incluido en el pack este en el que yo dejé de querer dibujar y también dejé de querer dibujar lo de Planeta. Y me llamaron y me dijeron, oye, nos debes un libro. ¿Qué tienes? Porque se supone que ya lo deberías tener acabado. Hostia, y yo pensé, cagada pastorcillo, aquí lo tengo crudo. Pero entonces pensé, bueno, mira, es que he hecho esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues es un libro, pero ¿de qué va? ¿Qué es cómic? No. ¿Ilustraciones? No. ¿Pero de qué va? Y se lo di. Y el editor lo miró, esto. Vamos a sacar como libro. Digo, ¿qué? Que sí, que lo sacamos como libro. Digo, pero si son dibujos, ¿no? Vamos, digo, vale, pero yo lo maqueto, lo edito, lo quiero a mi manera. Y, vale, de acuerdo, te damos un adelanto. Y además me pagáis. Y sí, así nació el libro, la primera edición del libro de Mr. Bulb. Fue muy emocionante porque cómo surgió y lo que poco a poco hizo en mí el volver a querer crear, a contar, a dibujar, fue un renacer como dibujante, ¿no? El libro en un principio funcionó muy bien, pero luego se dejó de promocionar y digamos que fue languideciendo. De hecho, aún se vende la edición de Planeta. Pero no era un libro que yo quisiera o que hubiera pensado que iba a ser publicado, pero me salvó otra vez. Y de hecho ahora ha salido la nueva edición, que es hecha con otro editor, José Luis Córdoba, de Q Ediciones, y es otra persona que se enamoró del personaje y que quería sacar el libro, Y yo le dije, pero si no va a vender, esto es un libro que la gente, si no le das mucha información, no va a entender de qué va. A los que lo leen les gusta, pero es como si tú tiras la caña y no hay señuelo. No va a picar a alguien a morder un anzuelo puntiagudo. No saben qué es eso. Ahora, si les metes, yo qué sé, un cebo. Nosotros no teníamos cebo, pero él estaba. Y entonces se nos ocurrió una idea que creo que ayudó que la nueva edición sea un libro del que yo estoy súper orgulloso. Y es que íbamos a hacer una especie de juego en el que él, José Luis Córdoba, iba a asumir el papel del señor asimétrico, porque yo siempre le decía a José Luis, es que tú eres asimétrico. Me decía, pero ¿y eso qué quiere decir? Es que tú eres asimétrico, los asimétricos tenéis estas actitudes. Y eso él lo tenía. Entonces decía, ¿por qué no hacemos una entrevista del señor asimétrico a Mr. Wolf? Y ayudamos a enlazar las ilustraciones por temas, ¿no? El amor, la pareja. José Luis Córdoba había sido el editor jefe de Panini, amén de editor de muchas revistas, un periodista reputado, un señor, un profesional de tomo y lomo. Y durante meses nos reuníamos en un restaurante y me hacía una entrevista. Yo hacía el papel de Mr. Bull, ¿no? Entonces son divagaciones, él se ríe de lo que yo digo, ¿qué estás diciendo? Yo me río de él, pero a la vez también habla del proceso creativo, habla de la persona que hace el libro y el por qué lo hace, y le da sentido a cada una de las fases del libro, ¿no? En medio de todo esto, justo cuando ya estábamos acabando, yo cogí el primer COVID y se interrumpió, estuve a punto de morir porque me dio muy fuerte, estuve 40 días en el hospital y 15 en coma inducido y daba la sensación de que no iba a salir de eso, o eso le decían a mi familia, y el caso es que no era mi momento.
Y cuando salí volvimos a retomar las entrevistas, lo cual le da un giro muy, muy verídico a ese libro, ¿no? Y nada, salió el libro. Además, la edición primera que yo El maqueté, formato cambia, ¿eh? sí, la cagué porque lo puse vertical y muchas ilustraciones son horizontales y se partían por la mitad. Y aquello que se dobla, yo odio esos libros de arte tan guays que hay un cuadro y lo abres y está cortado por la mitad. Eso es insufrible. Yo quiero verlo bien, no tengo que chafar el papel para verlo. No. Y entonces propuse hacerlo horizontal para que las ilustraciones tuvieran su espacio cómodo de visionado. Y se hizo el libro. El libro, yo no tenía mucha fe. Le dije 1000 veces que podía ser que no se vendiera, pero cuando lo vi, cuando lo leí, me emocioné porque no lo recordaba y me pareció un libro, me parece un libro que vamos, es un libro que yo regalo a la gente que quiero. Cuando a las personas que yo quiero les he comprado el libro. Ni siquiera lo he pedido para enviárselo, no, lo compro por Amazon y los envío. Porque me hace ilusión, porque ahí ven una parte de mí, ¿no? La parte triste es que el libro no ha vendido nada, muy poco, porque la gente que compra cómics no sabe qué es Mr. Bulb y no ve una historieta. La gente que compra manga tampoco ve no sé qué. Es curioso, pero ha habido mucha gente que ha dicho que era como un libro de autoayuda, pero nunca se vendió como un libro de autoayuda. Ni yo pretendí que lo fuera. Pero es cierto que era un libro de autoayuda porque a mí me ayudó. Y me venía gente, de hecho una anécdota sobre eso fue que en un Sant Jordi, la feria del libro de Barcelona de hace años atrás, cuando salió el primer Bulb, me vino una señora que me compró, bueno, que compró a la editorial 8 Mr. Bulbs, de golpe. ¡Wow! ¿8? ¿Está segura, señora? Sí, 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 sí. Es que donde yo estoy trabajando está ayudando muchísimo. ¿Dónde está trabajando? ¿En el zoológico o algo así? Yo qué sé. No, era más serio que eso. La señora trabajaba en un instituto psiquiátrico y había un grupo de esquizofrénicos violentos que les encantaba Mr. Bulb, que les calmaba. Y yo dije, ¿qué? Sí, sí, lo leen y se calman. Y, pues, claro, a mí me calmó, debo ser... Pero mucha gente entonces que lo había leído me decía, hostia, es que me hace pensar y yo no pretendo dar ninguna clase a nadie, ni lo que dice Mr. Bulb. Por ejemplo, Mr. Bulb habla mucho de la esperanza, ¿no? Y se caga en la esperanza muchas veces. ¿Por qué tu esperanza es tan pequeñita? Y hace un gag con eso. ¿No crees que estás teniendo demasiada esperanza y es una enorme gorda que está, y él la lleva? Como gags de este tipo, ¿no? Habla sobre la nostalgia, sobre el amor, pero cosas que nos han pasado a todos, que yo creo que no se descubre nada en ese libro. El que ha tenido un desamor, o el que ha estado triste, o el que ha tenido una depresión. Y bueno, fue muy bonito ver que ese libro... Pero claro, nunca se vendió el libro como un libro de autoayuda. Si a lo mejor se hubiera vendido así, porque yo sé de libros de, yo qué sé, payasoterapia, y venden 100.000 ejemplares, dices, pero risoterapia, ¿cómo es? Sí, sí, que se trata de una reunión, vamos a reír, y eso te anima y te hace ser mejor. Y hay libros que venden un mogollón de eso. Pero Mr. Bulb, ¿de qué es? Es una bombilla que tiene patas y el libro no funciona. Pero bueno, como José Luis Córdoba y yo, siempre que nos encontramos, decimos, estamos tan orgullosos del libro que la satisfacción que nos ha dado a mí me ha vuelto a ayudar el personaje. O sea que es curioso como esa bombilla que se fundió se volvió a encender y ¡pam! ¡Pam!
Esto ha sido bonito, realmente. Y precisamente esta bombilla que se enciende hace que comiences un proyecto que es Alice, que es el cómic en el que has estado trabajando los últimos tiempos. Un proyecto muy esperado por los lectores, ¿no? Y por los mecenas que colaboraron también. Sí, sobre todo por los te están esperando ahí. Sí, sobre todo hay varios esperándome en mi casa. Y que, bueno, al final la verdad es que, bueno, el libro creo que es mucho más de lo que la gente espera, ¿no? Porque al final lo has ampliado mucho y, bueno, creo que a la gente le va a sorprender bastante. Bueno, el problema con Alice es que ha sido realizado a lo largo de 7 años en los que me ha pasado de todo, de todo. Soy diabético, he tenido comas diabéticos, he tenido muchos problemas personales, en fin, muertes familiares, yo qué sé. Ha sido, parece como que en 7 años... Y claro, la historia es una historia que yo tenía muchas ganas de hacer, que es un poco coger el mundo de los superhéroes y hacer una historia que no es de superhéroes, pero que aúna todos esos mundos, la fantasía. Y es una historia que habla de una familia, y eso tiene mucho que ver con lo que me pasó a lo largo de estos años. Y en un principio el proyecto iba a tener 200 páginas. Empecé bien, pero empezaron a surgir los problemas, tuve temporadas que no dibujé. Al final, claro, los patrocinadores pedían explicaciones, se corrieron bulos de que yo me había quedado todo el dinero y que estaba de vacaciones perpetuas con el dinero del crowdfunding. Yo no había cobrado todo el dinero, ni mucho menos, solo... digamos que Alice tiene 6 capítulos, iba a tener 200 páginas, tiene ahora 260 páginas añadidas y yo he renunciado a cobrar alrededor de unas 160, 170 páginas que he hecho gratis. Pero he dado la posibilidad a los patrocinadores que no quieran continuar con el tema que se les devuelva el dinero. De manera que yo asumo la tardanza, tengo muy claro que he tenido mis motivos, hay gente que lo habrá entendido, hay gente que no. El que no lo entienda y esté enfadado tiene todo el derecho del mundo a recuperar su dinero, y el que quiera saber cómo es esta obra, pues está muy cerca de saberlo. ¿Qué es Alice? Es un diario de mi propia vida, pero traducido al mundo de la imaginación. Y es una historieta en la que he podido dibujar lo que he querido y como he querido. El no cobrar es lo que tiene de bueno, que haces lo que te da la gana. Y la historia es en muchos momentos muy intensa. Es un poco el proceso de Mr. Wolf, pero esta vez llevado a una historia ya como mucho más concreta ¿no? De esta familia disfuncional en la que Alice, en la que todos tienen una agenda que vas conociendo a través de la historia, en la que juego con varios tipos de narrativa dependiendo del capítulo, en la que me he obligado a aprender a colorear, cosa que yo tenía un cierto miedo, no me sentía... Y aquí, por cojones, hombre, 260 páginas, imaginaros, ¿no? Pasé de lo que es el papel, a dibujar en el papel, a hacerlo digital, pero no como en el caso de cuando DC y Adam Strange, sino ya coloreando, entintando con Clip Studio. Ha sido un proceso otra vez de aprendizaje que ahora ya está dibujado, terminado. Faltan 4 toques para la producción y si no pasa nada este año saldrá. Algunos dudan de eso, tienen motivos. Otros siguen pensando que me fugué con el dinero y que me pasé unas vacaciones de puta madre.
Y luego hay mucha gente que sigue apoyando el proyecto y que... Y, hombre, imagínate, cuando salga yo creo que voy a estar una semana llorando de emoción, ¿no? Me imagino que me van a machacar por todas partes algunos, otros les gustará, pero es como lo de Cavafis, sabéis, ¿no? El viaje a Ítaca, ¿no? Lo importante no es el destino, sino es el camino, ¿no? Y este camino ha sido fantástico, fantástico. Y hablando de camino, vuelves a Marvel ya no dibujando solo portadas, ¿no? Sino que otra vez digamos que Marvel te ofrece la posibilidad de trabajar con sus personajes, ¿no? Y llevas ya una temporada muy fértil, ¿no? Muy productiva. Bueno, Has pillado el ritmo. Marvel tenía dudas sobre mi capacidad de hacer un mainstream. El mainstream sabréis que es lo que es un cómic mensual, ¿no? Yo hacía solo covers, pero con toda la energía de Alice y pensé que quería volver y hablé con el editor que me daba las covers y les dije que quería. Y hombre, me dijeron, ¿estás seguro? Porque no se fiaban ni un pelo. Y me empezaron a poner pruebas, por decirlo de alguna manera. Lo primero fue una miniserie que me propusieron de Thor, que a causa de la pandemia no se pudo acabar porque las editoriales cerraron, entraron todos en una crisis del copón y nos quedamos sin trabajo la mayoría, por no decir todos, los dibujantes de Marvel, DC. Pero me prometieron que cuando las cosas se pusieran bien, volveríamos. Y sí, cuando la cosa se estabilizó un poco, me propusieron una miniserie, pero era una miniserie que estaba muy bien, la de Spider Shadow, y además Spider-Man para mí era ¡guau! Pero era también una prueba, no podía fallar una sola entrega. Y no fallé. Y bueno, tuvo un pequeño percance. En el penúltimo número me rompí la muñeca izquierda con la bicicleta. Y claro, sabéis que tú dibujas, pero con el teclado vas haciendo funciones. Claro, la mano tenía que... Y al principio pensé, uff, a ver si en el último número va y me retraso y la volvemos a cagar. Pero nada, llamaba a mi hijo y, Eric, ven, ¿qué? Pon el control. No, venga. Y lo hacíamos juntos, ¿no? Y acabé el TVO y fue interesante, muy interesante. Me ofrecieron otro proyecto, otra miniserie, la de Namor, y bueno, a mí los personajes clásicos de Marvel me vuelven locos, entonces yo, genial, ¿no? La historia de Namor es muy chula, y también entregué a tiempo, y entonces ya vieron que, hombre, pues mira, a lo mejor es verdad que ha vuelto. Y entonces me ofrecieron la colección del Doctor Strange, que era uno de los personajes que yo quería sí o sí hacer, ¿no? Desde siempre. Spider-Man, Fantastic Four, Doctor Strange. Y nada, empecé el primer número y me volví a caer de la bicicleta y me rompí la muñeca derecha. Sí. Y claro, me quería morir porque pensé, no se lo van a creer, porque es que no... Y les envié fotos, yo con la mano en el hospital, les envié todo el papel del hospital, tal, para que vieran que no me lo estaba inventando. Había hecho solo 7 páginas del primer número. Y yo pensé, bueno, habiendo hecho solo 7 páginas, van a poner a otro dibujante. Pero no lo pusieron, me esperaron, me pusieron un filín, pero no un filín de continuidad, sino un filín que era como un añadido a la historia, pero que sin el filín podías continuar con la historia. Y bueno, la verdad es que me dijeron que tendría que estar un par de meses. Yo quería quitarme el yeso ya, en el primer mes. Y sí, me lo quitaron, pero yo pensaba que iba a poder tocar las castañuelas y la mano me dolía, pero me puse.
Y bueno, la serie está teniendo 18 números hasta ahora, de los cuales 14 son todos míos. Y ha sido una gozada. Y ahora veremos cuál es el próximo. De hecho, la buena noticia de cara a mi relación con Marvel es que tengo un contrato exclusivo con ellos. O sea que, a ver, no se lo dan a cualquiera hoy en día. Y menos a un tío que lo echaron de un contrato exclusivo. O sea que es una historia bonita de superación. De Leonardo DiCaprio. En mi papel. Además, de verdad. Música de esas. Tipo. De Christopher Nolan, ¿no? Sí. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta para Pascual? Aprovecha. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Te quería preguntar, se ha mencionado muchas veces una palabra que me ha llamado mucho la atención y ha sido la palabra profesional. Y veo que se habla mucho, pero veo que no se profundiza mucho en el tema, en algunas que he asistido. Y me gustaría preguntarte, ya que tú eres un experto no, un profesional y un maestro, por lo que veo. Sí, por favor, sigue. Te quería preguntar, desde tu punto de vista, obviamente no te quiero tampoco comprometer, para ti, ¿qué es o qué debería ser un profesional dentro del medio en el que estás y qué pros y contras encuentras en los profesionales del cómic? En especial en tu rama. A ver, un profesional es el individuo que conoce el mercado en el que está, es decir, se entera de lo que está trabajando. Algunos dibujantes entran en un mercado porque piensan que ganarán dinero, pero les importa un pito el mercado en sí. En el mercado americano es necesario conocer el mercado americano. No te digo ser un historiador ni un antropólogo, pero sí saber de los personajes, de los autores que han trabajado, de las épocas, no en plan, insisto, detallista, aunque entre algunos hay estas peleas de ver quién sabe más datos y tal, pero sí saber de lo que tú estás hablando. Una vez conocido esto, es importante saber que el mercado exige unas entregas que son muy importantes, porque hay todo un mecanismo alrededor que va desde el colorista, el rotulista, y luego viene la impresión, y eso tiene unas fechas. Si el libro se retrasa en la impresión, se pierde mucho dinero. Hay autores que una vez han conseguido el trabajo, se olvidan de la entrega, la famosa deadline, ¿no? Un profesional tiene que cumplir la deadline bien y no poner excusas ni mentiras. No es profesional el que se va inventando excusas. Es mejor decir la verdad, que no, porque los editores están hartos de oír excusas de dibujantes no profesionales. El profesional tiene que conocer sus límites. No puede aceptar un trabajo que no sepa que va a poder cumplir. Eso es, vamos, ley. Los hay que, como empiezan a trabajar y ven que les gusta y dicen que sí a todo porque tienen miedo de luego perder esa oportunidad. No. Si tú crees que vas a hacer 5 números en un año, no digas que vas a hacer 9. Es mejor hacer 5 y cumplir porque se te respetará. Profesional es la persona que no se queda dentro de su zona de confort, que intenta mejorar. Profesional es el que se levanta por la mañana, vuelve a mirar su trabajo y si hace falta cambia cosas. Las repite. Y no esperando que le digan que es mejor, porque muchas veces el editor eso no lo sabe. Pero es el propio profesional el que debe tener la capacidad de querer hacerlo mejor. Pero, por otro lado, el profesional tiene que saber decir basta a eso también. Porque si no estarías cambiándolo todo. Porque el que es ambicioso y el que quiere hacerlo bien nunca está contento con su trabajo.
también hay que coger y decir, no repito más, esto va a misa y vale, pero yo he hecho lo que he podido. Porque no es una obra que yo pueda hacer libremente, estoy dentro de una industria y de un mercado. Volvemos al tema de eso. El profesional tiene que saber estar al día de los artistas que hay, de las corrientes artísticas, al día de la tecnología, y más ahora, que cada 2 por 3 sale algo nuevo, tú tienes que saber lo que hay. Porque si no, a ver, si a ti te gusta dibujar en papel y lápiz y has conseguido un ritmo y una fluidez, estupendo. Pero si resulta que trabajando en digital adquieres unas capacidades y una rapidez y una naturalidad, porque hay gente que dice, oh, lo digital es que queda todo frío. No, digital es una herramienta, como lo es el lápiz, como lo es el aerógrafo, como lo es, yo qué sé, una regla, pues son herramientas. Pero tú has de conocerlas y no decir, no, yo lápiz y goma, no, aprende las dos cosas, porque eso es estar al día de lo que es este trabajo, ¿no? Y te diría que el profesional no solo debe tener curiosidad y estar al día de lo que se hace en el propio mercado, sino otros mercados también. Profesional es el que no solo es capaz de cumplir con todo lo que he dicho hasta ahora, sino que además sabe gestionar su propia carrera y saber dónde es el lugar que puede hacer lucir su trabajo mejor. Por lo tanto, tiene que saber hablar con editores, tiene que saber moverse, tiene que saber negociar. Normalmente al artista se le trata de que, bueno, es que él dibuja nada más y no quiere saber nada de números ni de dinero. No. Si conoces el mercado, sabes que tienes que hablar y exigir acorde tu estatus. Por lo tanto, tienes que saber cuál es tu estatus, lo que yo llamo tu lugar en el mapa. ¿Dónde estás tú en el mapa? ¿Estás en un país rico o en un país pobre? ¿Eres muy conocido porque es un área pequeña o grande? ¿Cuánto ha vendido tu último libro? ¿Cómo han funcionado? Y luego hay una cosa del profesional que es que has de coger un palo y ponértelo en la boca y morderlo para oír las críticas. Porque son devastadoras. Y más ahora que opinar es muy fácil. Y tanto te pueden encumbrar como te pueden matar. Y tu autoestima tiene que permanecer inamovible. Porque yo veo, hay una cosa que me parece muy graciosa, es que hay webs de cómics que sale el comentarista del libro, ¿no? Y dice, bueno, esta historia es tal, el dibujo, hombre, es un buen dibujante, pero claro, tal y cual. Entonces valoran con números, ¿no? Guión 7,5, dibujo 7. ¿Y tú qué cojones sabes de dibujo? Tú no puedes valorar un dibujante porque a lo mejor esa obra no ayuda a que su dibujo luzca, pero como dibujante es formidable. No le puedes poner una puntuación o ponerle a un tío que dibuja del culo, pero sin embargo está muy en la onda, aunque no sabe ni perspectiva, ni volumen, ni anatomía, ni nada, y le ponen un 9 porque es guay y cool. No me jodas. No pongas numeración, da tu opinión, se acepta y ya está. Esas cosas dan mucha rabia. Pero, claro, el palo. Y luego cuando vas a una convención y te encuentras con esa persona que a lo mejor en un momento dado, y me ha pasado muchas veces, te ha mirado por encima del hombro y luego le haces un dibujo y luego toda su vida es el fan más grande que tienes. Dices, pero no soy tan horrible. Mira que tengo en mi casa, mira, colgado. Son pequeños detalles, pero es que esta es una profesión muy solitaria. Son muchas horas sentado en una mesa, dibujando, la cabeza... Te surge un pequeño problema y vas dibujando y el problema... Pero te sale del cómic como te sale de tu casa, como te sale de... ¿Y qué ocurre? Que estás frágil, porque tú muestras lo que tú haces y para que sea juzgado.
y sea juzgado además por todo el mundo y por gente además que cuando juzga, los trolls, ¿no? Que son gente que odian, los haters, este debería morir, debería... Además, a mí al principio, cuando yo empecé en Marvel y en DC, decían que yo era un dibujante manga. Sí. Que por qué dejaban que un dibujante manga... Luego me dijeron que era un dibujante que hacía apología de la homosexualidad. ¿Qué? Sí, porque, hombre, estos personajes con los pantalones ceñidos son superhéroes. Todos van con los pantalones ceñidos. ¿Y por qué los míos son gays? Hombre, mira el gesto de este. Digo, ¿no serás tú gay? Y... Porque yo no... A ver, a mí no... Si fuera gay no me importaría decirlo, pero no. Superman me criticaron porque... Es que ¿por qué dibuja Ricky Martin de Superman? ¿Te acuerdas? Sí, no se parecía en nada. Pero... Ricky Martin. Pero hasta una vez uno me dijo, Pascual Ferry, seguidor obviamente de Rob Liefeld, y allí ya me volví loco. Digo, hombre, un momento, pero es que yo no me parezco a Rob Liefeld. Y solo una vez estallé y partí el palo, porque un crítico me dijo la palabra que no se le debe decir nunca a un artista. Nunca. Me dijo que era mediocre. Y bueno, le escribí una carta, ¿no sabéis? La noche del Monte Pelado. Pero le dije las cosas claras. ¿Quién coño se creía que era ese individuo para llamarme mediocre? ¿Y cómo se...? Bueno, el tío me escribió una carta, yo creo que aún habían restos de lágrimas, porque física, una carta física, pidiéndome disculpas, es que es verdad, yo... Pero tío, ¿no te gusta mi trabajo? Pues no lo compres, no lo leas. Pero es que tú, ese personaje, tu interpretación, bueno, pues joder, no lo compras, no lo leas. Pero no me llames, no me insultes de esta manera, porque esto es... Bueno, pues que me voy del tema. Sí. Bueno, pues eso, pues para terminar, daros las gracias a todos y todas, ¿no? Si tenéis amigos que les gusten los cómics, hablarles de este ciclo, porque claro, cuanto más seamos, mejor lo pasaremos, ¿no? Y sobre todo, pues, darte las gracias otra vez, Pascual. La verdad es que, bueno, ha sido prácticamente un monólogo, pero bueno, cuando se hablan de cosas tan interesantes, yo me quedo en un segundo plano. Pero esta vez no le ha dado una lipotimia. También como es verdad. Una vez en una... Bueno, déjalo, gracias. Déjalo. No, lo voy a contar. No, déjalo. Déjalo, gracias. Y nada, pues vamos a darle un gran aplauso aquí al artista y así se calla. Cabrón.